Amén, mis hermanos. En los últimos meses, mis hermanos, hemos venido viendo bastante el ministerio del apóstol Pablo en el libro de Hechos. Como decíamos la vez anterior, Pablo estaba, por así decirlo, en este momento en la cúspide, o en el momento de su ministerio donde más tenía, por así decirlo, un fruto. Venía trabajando varios años, haciendo varios viajes misioneros, había fundado varias congregaciones en Europa, en Asia Menor, en varias regiones del Imperio Romano, y había preparado varios hermanos para el ministerio, los había introducido. Y esto podría llevarnos a pensar todo lo que hemos estado viendo, que esto era toda una obra del apóstol Pablo, que esto era algo de hombres, que cualquiera podría hacer esto. Pero tenemos que acordar, mis hermanos, lo que hemos venido también viendo en otros capítulos. Podemos comenzar diciendo que podemos recordar que en el capítulo 13 fue el Espíritu Santo que dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Fue el que los envió en este primer viaje, en el cual tuvieron gran éxito, especialmente en Galacia del Sur, donde se establecieron varias iglesias. Fue el Espíritu Santo, mis hermanos, que no les permitió en su segundo viaje hablar palabra en Asia, ni ir a Bitinia, sino que por medio de una visión les mostró que ellos debían ir a Macedonia, donde fueron fundadas algunas de las iglesias que más fruto dieron en el ministerio del apóstol Pablo. Fue el Señor también que los fortaleció y le mandó que no temiera ni callara cuando estuvo en Corinto desanimado y con oposición. Fue Dios quien en Éfeso le abrió una puerta grande para el servicio eficaz a pesar de los muchos adversarios. Y ahora, como hemos venido viendo hace unas semanas, en Hechos 19:21 decía también: pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Era nuevamente Dios y no el hombre, era Dios que nuevamente encaminaba al apóstol Pablo a continuar su obra, ya no en Éfeso, sino en otros lugares a donde lo estaba enviando nuevamente. Fue una decisión en el Espíritu, como hablábamos la vez pasada, no en la carne. Entonces vemos un ministerio realmente que es el ministerio del Espíritu Santo, actuando a través de hombres. En todo el libro de Hechos nos narra esa obra de Dios llevada a cabo por colaboradores, obreros que ponen su mano en el arado y se disponen para colaborar con la obra que Dios está llevando desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Realmente no debemos perder ese enfoque. Estamos viendo ese obrar de Dios en toda la tierra desde los inicios de la iglesia y que continúa también en nuestros días. Los hombres mueren, pero la obra de Dios continúa. Y en este contexto, mis hermanos, es que hoy veremos unas enseñanzas muy preciosas en estos pasajes acerca de la obra y nuestra participación en ella, ejemplificadas en la vida del apóstol Pablo. Principios los cuales, mis hermanos, si aplicamos a nuestra vida, sin importar en qué área de la obra estemos involucrados o Dios nos haya puesto, vamos a aprender a ser fieles en lo poco o en lo mucho que nos haya confiado Dios, tanto sea en lo personal, en lo familiar, lo laboral, en la iglesia, porque la obra es de Dios, pero en la medida, mis hermanos, que nosotros respondemos y somos responsables con lo que Dios nos ha dado, Él nos va a permitir participar en su obra. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy, unos principios que son muy importantes en cuanto a la obra, pero que también habla cada vida de nosotros en particular. El primer punto sería, mis hermanos, o lo primero que podemos decir que vemos aquí, porque en estos pasajes, mis hermanos, que acabamos de leer, podemos decir que, como hemos venido diciendo, Lucas hace una economía de palabras. En pocas palabras, aquí casi nos está contando un año más del ministerio del apóstol Pablo, en estos viajes que vamos a leer hoy. Y hay mucho que aprender ahí, a pesar de lo breve que nuestro hermano Lucas lo resumió. Entonces, el primer asunto sería que vemos la importancia del servicio y el compromiso con la iglesia local, en lo que es la obra de Dios. Ahí en el versículo 1 del capítulo 20. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y, habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Entonces, Pablo, como ya habíamos leído, ya había decidido en el Espíritu partir, pero había escrito en la primera epístola a los Corintios que él sí pensaba quedar hasta Pentecostés, en Éfeso, y luego salir para Jerusalén. En ese contexto, vimos que ocurrió este alboroto, donde los plateros quisieron pues hacerle mal a Pablo porque esa enseñanza estaba teniendo un efecto en la sociedad, estaban dejando los ídolos, ellos estaban perdiendo sus ganancias. Pero antes de partir,
Pablo reúne a la iglesia. Él se iba, pero la iglesia iba a quedar en medio de un ambiente hostil, un ambiente adverso después de este alboroto. Y él quería aprovechar esta despedida para exhortarles. Esta palabra exhortar es parakaleo, que puede significar también o traducirse como rogar, alentar, infundir ánimo, pedir, suplicar, consolar, confortar, animar. Y es muy interesante porque, mis hermanos, después de tremendo tumulto, donde estaban buscándolo a él, ¿se acuerdan? Encontraron a dos de sus discípulos y lo arrastraron hasta el teatro, pero estaban buscando a Pablo. Y seguramente si Demetrio lo encontraba y los plateros iban a hacerle mal. Y en este contexto Pablo no sale huyendo a la menor oportunidad. Él tiene una carga en su corazón. Él quería despedirse, pero también quería animar, alentar, infundir ánimo, consolar a la iglesia para confortar a estos creyentes que tenían un tiempo muy difícil por delante, porque Pablo se iba, pero los problemas iban a quedar en Éfeso. Es muy difícil decir, mis hermanos, o es muy fácil a veces para nosotros decir, la obra es del Señor, Él tiene cuidado de ella. Eso es una excusa y es cierto, Dios tiene cuidado de su obra, pero a veces nosotros podemos hablar así en nuestro corazón como una excusa cuando hay dificultades. Pablo podría haber dicho, bueno, Dios los va a ayudar y haberse ido ya. ¿No? He salido corriendo, su vida corría peligro. Y así somos a veces nosotros, vemos que hay dificultad y decimos, bueno, Dios va a hacer la obra, Dios se va a encargar. Es como que nosotros a veces buscamos lavarnos las manos en ciertas situaciones. Pensamos que otro va a tomar la responsabilidad, otro se haga cargo. Y si las cosas salen bien, decimos, bueno, gloria a Dios. Y si salen mal, decimos, bueno, era la voluntad de Dios. A veces tenemos como esa forma de pensar en cuanto a las cosas de Dios, ¿no? Como una manera muy fatalista, donde lo que pasó, lo que pase o lo que pasa o lo que pasará era voluntad de Dios y no tiene nada que ver conmigo. Pablo no pensaba de esta manera, él amaba a los hermanos, él amaba a la iglesia local y no lo veía simplemente como un trabajo que él hacía para Dios. Él amaba a la iglesia y conocía su responsabilidad en medio de ella. Y tal vez él les exhortó con palabras muy parecidas a las que vamos a ver más adelante en Hechos 20:31. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, miren cómo era Pablo cuando exhortaba, él era una persona intensa en el servicio a Dios. De noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Si así fue por 3 años, imagínense cómo fue esta despedida. En una exhortación donde él ya no iba a ver a muchos de estos hermanos. 3 años él había invertido su vida y ministerio en el Señor para que ellos fueran edificados. Y antes de partir se preocupaba, porque luego de su partida ellos siguieran animados, siguieran firmes en el Señor, siguieran confiando en Él. Tenía una carga, una preocupación por ellos, por lo que ellos iban a tener que enfrentar en el futuro. Ahora, aplicándolo a nosotros, mis hermanos, necesitamos un corazón así para la obra de Dios, donde estemos dispuestos a animar, alentar, infundir ánimo a otros, donde amamos la iglesia local, amamos a los hermanos y tenemos que estar dispuestos a involucrarnos, no lavarnos, sino a involucrarnos con esas necesidades que van a surgir, en las dificultades que atraviesa la iglesia. ¿Y por dónde vamos a comenzar? Bueno, aquí lo vemos, por la iglesia local. Debemos comenzar por lo más local primeramente. Estos aspectos son muy importantes para la obra. Si queremos servir en medio de la iglesia de Dios, de las iglesias de Dios, en la obra más amplia, primero hay que servirle en la iglesia local. Pablo amaba a esta iglesia local, amaba a los hijos de Dios. Por eso Dios lo podía llevar a él a servir a otras iglesias. Por eso él ahora iba a emprender otro viaje. Para Pablo estos 3 años, esta era su iglesia local, aunque él era un obrero. Él había estado ahí todo ese tiempo aquí sirviendo a los hermanos. Pero mis hermanos, uno tampoco puede servir a la iglesia local si primeramente no sirve a su familia, ¿no? Son los requisitos que son para, por ejemplo, los ancianos, pero no solo para los ancianos, para todos los que sirven en la iglesia. A veces queremos servir a otros, pero ¿qué es más local que la iglesia local? Primeramente nuestra familia. ¿Y qué es más local que eso? Primeramente nuestra vida personal. Si yo no puedo servir a las iglesias si no sirvo en la iglesia local primero. Yo no puedo servir a la iglesia local si primeramente no sirvo a mi familia. Y yo no puedo servir a mi familia si primeramente yo no tengo una comunión personal de servicio y adoración a Dios, una devoción personal a Él. No podemos servir a Dios en lo mucho si no hemos sido fieles primeramente en lo más poco, porque el que es infiel en lo poco también va a ser infiel en lo mucho. Si nuestra vida personal es un desastre, nuestra familia también va a ser un desastre, nuestro servicio en la iglesia, imaginen, y en las otras iglesias, ¿cómo sería?
Es un principio muy importante en la obra, primero lo local y primero lo más local, que es nuestra vida con el Señor, nuestras familias y luego la iglesia. Y una buena pregunta para plantearnos en ese aspecto es, ¿estamos siendo fieles a Dios en lo personal, en nuestras familias, en la iglesia local, en lo que Él ya nos ha dado, en las responsabilidades que ya tenemos? ¿Estamos siendo responsables? Porque si comenzamos en local, mis hermanos, Dios puede tenernos en cuenta para aspectos más amplios de su obra. Entonces, el primer aspecto que vemos aquí, la importancia del trabajo primeramente en lo local. Otro aspecto que vemos, mis hermanos, en el apóstol Pablo es un deseo genuino de dar a conocer al Señor a otros. Eso es muy importante en la obra del Señor. Ahí en el capítulo 20, versículo 1 dice, después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y habiéndoles exhortado, despidiéndose, partió para Macedonia. Sabemos por la segunda epístola a los Corintios que Pablo no llegó a Macedonia directamente. Segunda a los Corintios 2:12 nos dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor. No tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano, despidiéndome, pues de ellos salí para Macedonia. O sea que antes de salir para Macedonia, todavía estando en Asia Menor, él fue para este puerto de Troas. Troas estaba levantada en aquel lugar donde se suponía que había estado la famosa ciudad Troya. Troya no existió realmente, sino de la Troya de la épica historia de la Ilíada de Homero. Era una ciudad con un puerto en Asia Menor occidental en el norte y una de las rutas principales para ir a Macedonia. Por eso Pablo se dirigió para este puerto. ¿Qué hacía Pablo en Troas? ¿Por qué no fue directamente para Macedonia? Tito, que había sido enviado desde Éfeso a la iglesia en Corinto para ayudarles y también para llevar la primera epístola a los Corintios, él había prometido regresar pronto y Pablo estaba esperándolo en Troas. Después él va a seguir a Macedonia porque vio que Tito no llegaba. Estaba esperando esas noticias de cómo estaba la iglesia, cómo habían recibido esa exhortación de Pablo en su primera epístola. Y otra cosa importante es que Pablo ya había estado en Troas antes. Al parecer él no había tenido la oportunidad de predicar el evangelio allí, pero ahora las cosas habían cambiado. Pablo ya había estado ahí en Hechos 16, versículo 8 al 9. Eso nos narra cómo él recibió la visión del varón macedonio. Fue de ese puerto de Troas donde él recibió la visión, el llamado de Dios con sus compañeros y partieron para Macedonia y de ahí llegaron a Filipos y comenzó este trabajo precioso del Señor. Pero esta vez cuando Pablo volvió, Dios le había abierto puertas. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor. Entonces se muestra una cosa muy importante aquí. Él no solo estaba dispuesto a servir entre las iglesias y los hermanos donde ya era conocido, tenía un ministerio muy exitoso, sino que él procuraba servir a Dios y a los hombres dando a conocer el evangelio donde Cristo aún no era conocido, a los perdidos. Pero él sabía que esto dependía de Dios, que le abriera puertas. Es muy importante, mis hermanos, predicar el evangelio, permitamos que Dios nos ayude. El mismo Pablo dijo a los colosenses en el capítulo 4, versículo 3, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Él oraba y pedía a otros que oraran para que Dios le abriera puertas para predicar el evangelio y para que Dios le mostrara cómo en cada contexto él podía darlo a conocer, cómo podía aprovechar para predicar el evangelio en cualquier circunstancia. Y de eso también podemos aprender. Cuando el Señor nos abre puertas, mis hermanos, cuando el Señor nos da la oportunidad de proclamar las buenas nuevas, ¿lo hacemos? ¿Aprovechamos? En ocasiones pensamos que la obra, mis hermanos, solamente entre los hermanos, y es muy fácil, ¿no? Porque aquí sí, si yo predico algo van a decir amén. Y es muy fácil entre los otros cristianos. Pero a veces no estamos dispuestos a ir a aquellos que no conocen a Dios. No estamos dispuestos a invertir nuestras vidas en ellos. En lugar de ello, oramos que otro vaya. Señor, helos aquí, envíalos a ellos. ¿No? Y no pensamos que Dios nos quiere usar a nosotros. No oramos para que Dios nos abra puerta a nosotros. Y usted no piense que Dios le va a abrir, Señor, ábreme puerta para ir a la China. No piense tan lejos. A veces no oramos para que Dios abra puertas para compartir a nuestra familia que no le conoce, para llevarles el evangelio,
No oramos para que Dios abra puertas en el trabajo, para darle a conocer. No oramos para que Dios nos dé tiempo para dedicar a hablar a otros de Él, de su evangelio. O para pedirle sabiduría de cómo presentar el evangelio. Pero podemos orar por esas cosas. Dios no nos va, pero mis hermanos, Dios no, ¿por qué a veces no oramos por estas cosas? Porque primeramente Dios no nos va a abrir puertas, o de repente no nos ha abierto muchas veces puertas a nosotros para predicar el evangelio, es porque no hay primeramente un corazón dispuesto en nosotros para darlo a conocer. Dios no va a abrir los oídos y los corazones de aquellos que nos rodean si primeramente nosotros no abrimos nuestro corazón a este servicio, de darlo a conocer entre otras personas, de compartir su evangelio, de hablar la verdad a los que no la conocen. Entonces, ¿qué aspecto tan importante? Un corazón que está dispuesto a dar a conocer al Señor a todos, en cada lugar, en cada circunstancia. Y podemos preguntarnos, ¿tenemos un deseo genuino nosotros de darlo a conocer al Señor? ¿O estamos muy distraídos en nuestras propias cosas? Y por eso no pedimos que nos abra puertas. ¿Estamos dispuestos entonces a orar para que Dios nos abra puerta con aquel familiar duro y difícil que tal vez antes no nos escuchaba? Pero miren, cuando Pablo fue la primera vez a Troas tampoco pudo predicar el evangelio. Pero cuando llegó el momento de que el Señor le abrió la puerta, él se le abrió una puerta y él pudo predicar el evangelio en Troas y se pudo fundar una iglesia. A veces nosotros nos rendimos. No, ya no voy a hablar más de Cristo ese familiar o en el trabajo, en aquella situación, porque ya lo intenté y no funcionó. Pero como dice el hermano Paul Washer, hay tres cosas que son muy importantes en la obra misionera y en la predicación del evangelio. Y la primera de ellas es la oración intercesora. Estamos orando por los perdidos. Cuando salimos a evangelizar, estamos orando por aquellos que hemos predicado la palabra. Estamos orando para que Dios nos abra puertas para darlo a conocer. El segundo es el amor sacrificial y el tercero es la predicación fiel del evangelio. Pero primero necesitamos orar para que Dios nos abra puertas. Entonces, es el segundo aspecto. El tercer aspecto, vemos que el apóstol Pablo también tenía un corazón para animar a los hermanos, a las diferentes iglesias locales, para servirse mutuamente, tener cuidado unos de los otros. Ahí, versículo 20 nuevamente, al final, versículo 1 nuevamente nos dice que él se despidió y partió para Macedonia. Y versículo 2, y después de recorrer aquellas regiones y haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Entonces, primeramente podemos decir que Pablo partió, como ya habíamos diciendo, guiado por el Señor. Y entre otros propósitos que Dios tenía con Pablo en este viaje era que visitara las iglesias en Macedonia y en Acaya, que aquí dice Grecia, o lo nombra como Grecia, para recolectar las ofrendas que las iglesias estaban preparando para los santos en Jerusalén. Él dice en la epístola a los Romanos, capítulo 15, versículo 25, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Y esto no es algo que surgió así por casualidad. El apóstol Pablo había motivado a estos hermanos. Obviamente Dios puso el querer y el hacer, pero él como obrero que trabajó entre estas iglesias los había motivado para que fueran generosos con aquellos hermanos que tenían necesidad. Pablo como obrero tenía una visión de cuerpo de Cristo como un solo cuerpo, una sola iglesia. Y él animaba a los santos en diferentes regiones a que mutuamente participaran de suplir las necesidades unos de los otros, para llevar el evangelio a otros lugares, para que otros colaboradores pudieran visitar las iglesias y llevar el ministerio de la palabra, y en esta oportunidad para socorrer a los santos en las necesidades materiales. Entonces, qué importante este aspecto en la obra, que las iglesias se ayuden mutuamente, participen mutuamente en las necesidades, y de aquellos que ven la necesidad y animan a otros a participar. En ocasiones como iglesias locales, mis hermanos, nosotros podemos caer en localismo y pensar que las únicas necesidades que hay y en las cuales merece la pena invertir es en las nuestras, como iglesia o nosotros personalmente. Pero si amamos la obra, mis hermanos, también tendremos la carga de las necesidades de otros hermanos y otras iglesias locales, aunque estén en otras regiones o en otros lugares, o aunque no conozcamos a muchos de esos hermanos. Y entonces vamos a animar a otros a participar aún en esfuerzos para ayudar a los hermanos en la necesidad. Por ello, hermanos, es muy importante que con algún hermano de los que viaja entre las iglesias o algún hermano cuando va a visitar otro lugar y viene y nos cuenta una situación, una necesidad. ¿Ustedes para qué creen que el Señor nos permite saber esas cosas? Para que digamos, qué bueno, el Señor va a suplir. Sí, el Señor va a suplir, pero ¿por quién quiere suplir, mis hermanos?
por nosotros. Entonces, cuando escuchamos esas necesidades que hay en otros lados, nuestro corazón debería, mis hermanos, compungirse, debería decir, Señor, permíteme participar de esa necesidad. ¿Cómo podemos hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Como decía la otra vez el hermano Pablo en una enseñanza, a veces no preguntamos, escuchamos el problema, bueno, quién sabe cómo se resolverá. Pero ¿cuántos de nosotros nos acercamos a decir, hermanos, qué podemos hacer por esta situación? Allá hay una necesidad, ¿cómo podemos dar? ¿Cómo podemos ofrendar? ¿Cómo podemos participar? Qué importante, mis hermanos, que no veamos las situaciones que nos enteramos en otros lugares o con otras personas como algo allá aparte de nosotros, sino como una oportunidad de servir, una oportunidad de ser generosos, sean con nuestras ofrendas, sea con nuestro servicio, con nuestros dones, visitando, llamando, y sin ir tan lejos, porque usted dice, bueno, eso para la iglesia. Cuando escuchamos a otros hermanos entre nosotros que tienen una necesidad, ¿cómo respondemos? ¿Qué hacemos? Cuando sabemos que hay otras familias en la iglesia local que tienen dificultades, necesidades, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Estamos dispuestos a animar a otros? ¿Estamos dispuestos a participar, a dar el ejemplo? O nos lavamos las manos y pensamos, no fue asunto de los ancianos y los diáconos, ellos verán. La Biblia dice que a ellos les corresponde, ellos tienen que tener cuidado. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? ¿Entendemos que eso es parte de nuestra responsabilidad? Estas iglesias, cuando uno lee un poco más el contexto ya en 2 Corintios, uno ve y dice, los filipenses eran pobres, pero abundaron en generosidad. Se entregaron primero a Dios y luego también a los hermanos y dieron más allá de sus fuerzas. Tenían carga por las necesidades de otros. ¿Cómo está nuestro corazón en eso? Eso es parte de participar en la obra de Dios. Eso lo pensamos en misiones, predicar. Esto es parte de la obra de Dios. Tener cuidados de otros. Estamos llamados a colaborar en la obra de Dios, participando en sufrir lo que a otros faltan. Con conciencia de cuerpo y de que es la voluntad de Dios que nos sirvamos mutuamente. ¿Cómo está nuestra conciencia acerca de estas cosas? Cuarto punto. Dificultades y oposición son parte de la obra. Pero ¿cómo vamos a reaccionar ante ellas? Miremos cómo reaccionó el apóstol Pablo. Versículo 3. Llegó a Grecia y pasó allí 3 meses. Y habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos, cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Entonces, él llegó a Grecia y estuvo 3 meses, principalmente en lo que esta Grecia se refiere a la región de Acaya, principalmente estuvo en lo que es la iglesia en Corinto. Él tenía mucho deseo de visitar a los hermanos y en 2 Corintios les escribe que él va a pasar a visitarlos. Y se va a quedar un tiempo con ellos. Entonces, después de estar 3 meses con ellos, él planea dirigirse directamente a Siria para subir a Jerusalén para llegar a tiempo a la fiesta de la Pascua. Pero entonces se entera que había un complot de parte de los judíos. Simón Kistemaker nos amplía un poco este contexto. Los judíos de Corinto no se habían olvidado de aquel que había convertido a 2 de sus principales de la sinagoga, a Crispo y a Sóstenes. ¿Se acuerdan cómo ellos fueron ganados para el evangelio? Y había fundado una iglesia cerca de la sinagoga. Todavía recordaban la humillación de perder en el caso en la corte cuando era procónsul Galión. Entonces, todas estas humillaciones, todas estas cosas este éxito que había tenido el ministerio del apóstol Pablo, había dejado a los judíos resentidos. Ellos estaban buscando hacerle mal, hacer algo contra él. Entonces, Pablo no tenía garantías de viajar de una manera segura en el barco para Jerusalén. Y eso a mí nos muestra, mis hermanos, una lección para nosotros. Que estemos obedeciendo la voluntad de Dios, que estemos involucrados en la obra de Dios, que Dios nos esté usando, no significa que no vamos a tener dificultades y oposición. En Éfeso, los plateros junto con Demetrio lo persiguieron, ¿no? En Macedonia también sufrió dificultades. Ahora que vimos que él estuvo por Macedonia, en 2 Corintios, él le cuenta a los corintios que también tuvo dificultades. Capítulo 7, versículo 5 de 2 Corintios dice: pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Entonces, allá en Éfeso lo persiguieron los plateros. Llega a Macedonia, donde estaban esas iglesias que él tanto amaba, y conflictos por todos lados. Ahí también habían judíos
que lo habían perseguido cuando él estuvo. ¿Se acuerdan que él pudo estar muy poco tiempo en Filipos, en Tesalónica y en Berea? Porque los judíos lo perseguían de ciudad en ciudad. Entonces cuando estuvo aquí no fue diferente. Los judíos le pusieron gran oposición. Y ahora, estando en Acaya, estando en Corinto, se entera de este complot. Entonces, aquí Pablo podría haberse desanimado. A donde voy me persiguen. A donde voy no tengo descanso. A donde voy hay oposición. Y a veces la obra de Dios es así, por temporadas, mis hermanos. Hay dificultades, hay oposición, la iglesia no responde en ciertas áreas, nosotros no respondemos, problemas en la familia, problemas económicos, tantas situaciones que podrían desanimarnos y podrían haber desanimado al apóstol Pablo. Pero Pablo, en vez de desanimarse y decir, bueno, no es la voluntad de Dios. No, Dios lo había guiado en el Espíritu a ir a Jerusalén. Entonces Pablo, en vez de desanimarse, él toma la decisión de volver vía Macedonia para seguir su camino a Jerusalén. Y eso es importante, porque las dificultades, mis hermanos, prueban si realmente cómo estamos nosotros. Prueban cómo estamos nosotros con respecto a la obra de Dios y el servicio que tenemos de parte de Él. Las dificultades prueban nuestros corazones. Lo más fácil es rendirnos, pensando que si servimos al Señor todo tendría que ser fácil. ¿Por qué tan difícil? ¿No? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas controversias cuando servimos al Señor? Controversias en la familia, tantas controversias que pueden surgir. Sin embargo, el Señor, mis hermanos, Él había prometido, el Señor Jesús dijo, tendréis aflicción en el mundo. Pero tengan ánimo, yo he vencido el mundo. Pero el Señor nos advirtió que esas pruebas vendrían. Entonces, cuando encontramos oposición por la causa de la obra de Dios, mis hermanos, por nuestra fe y el servicio a Cristo, tenemos que aprender a soportar y llevar las cargas que el Señor nos permite vivir para poder continuar en la obra que nos ha mandado. Pablo habla un poco de esto al joven Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, si me acompañan. Segunda Timoteo 2, versículo 3. Él habla aquí un poco de esas penalidades que uno sufre en el ministerio y la obra de Dios. Él dice a Timoteo, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Timoteo estaba aprendiendo que en el ministerio, en la obra de Dios, hay dificultades, como las que Pablo estaba pasando aquí, que acabamos de leer. Y dice, sufre conmigo, porque Pablo estaba acostumbrado a vivir esas penalidades. Más adelante dice que esas penalidades son en el Evangelio, y en el versículo 9 ahí, 2 Timoteo 2:9 dice, por lo cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto. ¿Cómo Pablo podía soportar todas esas presiones, dificultades en la obra de Dios, toda esa oposición, hasta ser arrestado? Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Entonces Pablo estaba dispuesto a sufrir penalidades en el Evangelio, para llevar a otros, para que conocieran el Evangelio, para dar a conocer a Dios a otras personas. Eso motivaba su corazón para poder sobreponerse a tanta oposición. Y nosotros, mi hermano, estamos dispuestos a soportar penalidades para servir a Dios, las dificultades, la oposición, para llevar a otros, para llevar a nuestra familia, por ejemplo, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. A veces, mi hermano, nosotros no vemos progreso en nuestra vida personal, familiar, ministerial, en la iglesia, es por eso, porque nosotros no estamos dispuestos a sufrir penalidades. Hermano, el ministerio viene con unos varios ítems y no se pueden sacar, ¿no? Por una parte está la vida de consagración, la vida de devoción, la vida de entrega al Señor, y por otra parte están los conflictos. Y nosotros no podemos dejar las penalidades. Nosotros vamos a poder avanzar tanto en nuestra vida y servicio al Señor como estemos dispuestos a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo, para llevar a otros al Señor, para poder servir en la obra del Señor. El servicio a Dios no está exento de penalidades, y solo si estamos dispuestos a sufrirlas y a continuar podremos ser verdaderos colaboradores en la obra de Dios, mis hermanos. Quinto aspecto, vemos la importancia de la obra de la comunión y el compañerismo. Ahí en el versículo 4. Hechos 20, versículo 4. Y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo
de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Un obrero, mis hermanos, o en la obra del Señor podríamos decir, y cuando escuchamos la obra del Señor, hermano, no piensa solamente en los que viajan o en los misioneros. Piensa en toda la obra de Dios, piensa en lo que se hace en la iglesia, en lo que hacemos en nuestra familia, en lo que hacemos en lo personal para el Señor. Todo lo que abarca la edificación que Dios está haciendo en toda la tierra. Piensa en eso. La obra de Dios, esta obra que hablamos, no se hace solos. No es un principio bíblico. Un principio bíblico que se hace acompañados. Pablo, a lo largo de su ministerio, había invertido en la vida de muchas personas. Personas que Dios mismo fue llamando y capacitando para que luego fueran también colaboradores en el ministerio, junto con Pablo. Estaba Sópater de Berea, hijo de Pirro. Estaba, que también es mencionado ahí en la epístola a los romanos. También estaba Aristarco, que fue uno de los que fue apresado ahí en el tumulto que hicieron los plateros, que ya hemos mencionado antes. También él era de la región de Tesalónica, junto con Segundo. También tenemos a Gayo de Derbe y a Timoteo, que era de Listra. Ambos eran de la región de Galacia del Sur. Tíquico y Trófimo de la región de Asia Menor. Y por último, en el versículo 5 nos damos cuenta que Lucas también se unió a ellos. Porque aquí cambia. Antes decía Pablo viajó, Pablo fue. Ahora aquí cambia y dice nos embarcamos. O nosotros íbamos a alcanzarlo. Vemos que al parecer Lucas estaba en Filipos y cuando Pablo llegó con la comitiva los acompaña. Entonces también Lucas se unió a este viaje seguramente como representante de la iglesia en Filipos. Todos estos representantes que acompañaban a Pablo eran representantes de las iglesias y regiones que representaban, llevando las ofrendas que las iglesias habían apartado para los santos en Judea. Y seguramente, mis hermanos, todos estos viajaban para ayudar a Pablo y para llevar esta ofrenda juntos, porque llevar toda esa cantidad de dinero de varias iglesias era un asunto peligroso en aquella época, viajando por carretera, a pie, viajando por barcos. Entonces ellos llevaron esta carga juntos, compartieron juntos este peso, este encargo en la obra del Señor. Ahora, esto es muy importante, mis hermanos, también para cada uno de nosotros. Nosotros, mis hermanos, no deberíamos servir al Señor solos, sino queremos procurar que nuestro servicio a Dios, sea cual sea que Dios nos ponga a hacer, ¿no? Sea en la iglesia, en los familiares, en cada aspecto de nuestra vida, deberíamos tener compañeros. Pero para eso, mis hermanos, hay que pagar un precio, hay que invertir. Pablo lo hizo, como dijimos, Pablo invirtió porque tenía tantos compañeros en la gracia de Dios. Por ejemplo, mis hermanos, nuestros hijos. Si nosotros no invertimos en nuestros hijos y servimos al Señor, un día vamos a despertar, nuestros hijos van a ser grandes y vamos a encontrarnos que nosotros servimos a Dios y nuestros hijos no. Qué bello es que nosotros podamos servir a Dios y un día nuestros hijos puedan servir también a nuestro lado. Qué triste es que nuestros hijos crezcan y en vez de terminar sirviendo a Dios a nuestro lado como compañeros, terminen en el mundo haciendo ladrillos para Faraón. O que nuestros hijos estén lejos de Dios, estén en el mundo perdiendo su vida. Qué bueno que invirtamos a nuestros hijos para que ellos crezcan y sean compañeros nuestros. Qué triste, mis hermanos, por ejemplo, también es cuando nosotros seguimos al Señor y nuestra esposa, nuestro esposo lejos de Dios. Es una bendición por los que estamos casados y tenemos hermanas como esposas. Es una bendición que nuestras esposas puedan servir a nuestro lado. Pero qué triste es cuando nosotros vivimos a nuestro lado y descuidamos a nuestro esposo, descuidamos a nuestra esposa. Y ellos terminan alejándose del Señor por nuestro mal testimonio. Tenemos que invertir en nuestros matrimonios para que en nuestro matrimonio seamos compañeros de milicia, compañeros en el servicio a Dios. Muy importante. Y en la iglesia, mis hermanos, también hay que invertir en otros. A veces queremos hacer la obra del ministerio solos en la iglesia, visitar solos, salir a predicar solos el evangelio, ¿no? Andar solos. Es muy triste ver ministerios de hermanos que están solos y que después de años de servir mueren y como no invirtieron su vida en nadie, no hay quien siga en la obra en el lugar que ellos dejaron. No tuvieron compañeros mientras vivieron y cuando murieron no dejaron a nadie. Quisieron un relevo. Es importante, Pablo dice a Timoteo que él invirtiera en otros hombres, que fueran fieles e idóneos para que también ellos enseñaran a otros.
y prepararán a otros. Que las mujeres más ancianas debían invertir en las más jóvenes para que aprendan a amar a sus maridos, para que aprendan a hacer buenas obras para el Señor, fueran a su hogar. Estamos invirtiendo en otros, estamos invirtiendo en nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, en otros en la iglesia para que sean nuestros compañeros en el servicio a Dios. O tendrá que esperar a Dios a que nosotros pasemos y Él tenga que levantar otra generación que sí sea fiel. Muy triste en muchas iglesias eso, mis hermanos. Ministerios que se acaban porque no hay quien pueda continuarlos. Es una gran tristeza. Tenemos que invertir en otros, mis hermanos. Si no estamos dispuestos a invertir en otros, nuestro colaborar en Dios terminará con nuestra muerte. Y si invertimos en otros, ellos continuarán colaborando en la obra de Dios, aun cuando nosotros ya no estemos o ya no podamos seguir sirviendo. Entonces, este es un aspecto muy importante. Sexto aspecto. Vemos en Pablo una gran carga en la obra por la enseñanza y la edificación de las iglesias. Volviendo un poco atrás, antes de continuar ahí, en el versículo 2, acerca de esto, nos dice que después que Pablo recorrió las regiones y de haberlos exhortado mucho. Entonces, aquí vemos un primer aspecto de esta carga de Pablo por la enseñanza y por la edificación de las iglesias. Cuando estuvo en Macedonia, se dice que en este tiempo que estuvo ahí, no se nos cuenta en qué ciudad estuvo específicamente. Podemos pensar que estuvo obviamente en Filipos, Tesalónica, Berea, tal vez evangelizó alguna otra ciudad. Pero lo que sí Lucas nos cuenta y hace énfasis es que les exhortaba, exhortando, pero agrega algo, mucho. Esa palabra mucho, según 2 diccionarios que consulté, significa numeroso, grandemente, largo, profundo, muchísimo, abundante, cantidad, muchas cosas. Entonces Pablo se dedicó no solamente a animar a los hermanos en Macedonia, a infundirles ánimo, sino que a enseñarles abundantemente, profundamente sobre muchas cosas, largamente, numerosas veces. Eso es lo que nos está aquí queriendo resaltar Lucas. Pablo tenía mucha carga por las iglesias, especialmente en este tiempo, que hace este énfasis en las iglesias de Macedonia, porque cuando Pablo estuvo en Macedonia, por causa de la persecución de los judíos, él no pudo estar mucho tiempo. Acordémonos, estuvo apenas tal vez 3 semanas con los hermanos en Filipos, muy poco tiempo también con los hermanos en Tesalónica. En Berea también, apenas que estaba comenzando a enseñar, tuvo que irse para Atenas. Y ahora que tenía la oportunidad de volver a visitar estas iglesias, él quería aprovechar el tiempo para suplir aquello que en la primera visita no había podido hacer. Entonces dedicó a enseñar mucho, a exhortar mucho, a corregir mucho, a animar mucho. Tenía mucho encargo, porque él sabía que ellos tenían seguramente muchos huecos doctrinales, muchos huecos prácticos que tenían que ser subsanados. Muchas cosas que tenían que ser corregidas, había que establecer ancianos, había que hacer muchas cosas entre estos hermanos. Y él estaba dispuesto a invertir en ellos, en confirmarles en la fe, a fortalecerles en la fe. Y esa misma carga, mis hermanos, la vemos también más adelante. Ahí en el versículo 6 se nos cuenta que Pablo, después de estar en Filipos, cuando se adelantaron sus compañeros, después de los días de los panes sin levadura, y otros 5 días más, llegó donde estaban los hermanos en Troas. Y allí nos quedamos 7 días. Y al fin nos cuenta lo que Pablo hizo esos 7 días en Troas. Versículo 7. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir el día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y Pablo continuaba hablando. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el 3er piso. Y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se sentó y se tendió sobre él. Y después de abrazarlo dijo: no os alarméis, porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Acá hay mucho que decir, pero quiero que nos enfoquemos. Venimos viendo que Pablo tiene un encargo por la enseñanza. Y en estos versos que vemos aquí de su visita en Troas, es muy evidente. Aquí se nos dice varias cosas que podríamos resumir. La iglesia se había reunido para partir el pan. Pablo dio una larga enseñanza que se extendió hasta la medianoche. Eutico se cayó desmayado del sueño por no aguantar más. Algunos a veces aquí se desmayan también mientras enseñamos. Se desmaya, hermano. Aguante. Pero algo que sin duda notamos aquí, mis hermanos, es esta larga enseñanza del apóstol Pablo.
que se extendió hasta la medianoche. Es un énfasis aquí muy importante. Vemos un siervo con una carga de enseñar la palabra del Señor, un encargo particular y apremiante, pues él no iba a tener otra oportunidad de volver a esta iglesia. Esta es una iglesia joven, acababa de ser fundada por Pablo. Pablo salió de Macedonia, fue a Troas, predicó el evangelio y partió después para Macedonia. Y ahora que vuelve a Troas tiene un encargo muy importante de edificar la iglesia, de enseñar a los hermanos, y él sabía que tenía muy poco tiempo para hacerlo. Y estando a punto de partir, dijo, hoy sí voy a darle la prédica. Y cuando acá dice la medianoche, mis hermanos, no piense las 12 de la noche, piense las 2 de la mañana. Así que si usted ve que me alargo, hermano, no se preocupe, que aquí no vamos a estar hasta las 2 de la madrugada. Pero miren ese encargo que tenía el apóstol Pablo por enseñarles. Aún después que Eutico cae desmayado, muerto del sueño, y Pablo se asegura que él va a estar vivo, Dios va a hacer un milagro de resucitar a Eutico. ¿Qué hace Pablo cuando vuelve? Bueno, sí, no, ya se están durmiendo del sueño, capaz que se muere otro, no. Siguió hasta el amanecer. Miren qué encargo que tenía el hermano. Y a veces, mis hermanos, nosotros no estamos dispuestos a soportar el encargo que tiene el Señor en su palabra, en sus siervos. Pablo era dirigente y estaba dispuesto a exhortar y a enseñar a otros, a invertir tiempo, a dar ese rico depósito que Dios había puesto en él y darlo a la iglesia para que ella fuera edificada sobre el fundamento firme de la palabra de Dios. Y los que enseñamos, mis hermanos, es una buena aplicación para nosotros, para los que enseñamos. Sea usted que enseña a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, que discipula a otro hermano, los que enseñamos en el ministerio de la palabra, ¿no? ¿Qué tan diligentes somos o estamos dispuestos a buscar al Señor y a escudriñar las Escrituras para dar a conocer las profundas riquezas de Dios, de la sabiduría de Cristo a la iglesia, a los hermanos, a los que necesitan? ¿Tenemos carga por enseñar a otros? ¿Carga nuestro corazón el deseo de escudriñar, conocer más al Señor, pasar tiempo con Él para dar de ese depósito que Dios tiene a la iglesia, a los hermanos? ¿O usted, padre, madre, tiene carga en su corazón por enseñar a sus hijos, por darle a conocer el evangelio, porque conozcan al Señor? ¿Tiene carga en su corazón por la salvación de ellos, porque ellos crezcan y vivan sus vidas para el Señor y no la pierdan en las basuras que ofrece el mundo? A veces no tenemos carga en nuestro corazón. Por eso no vemos los resultados que vemos aquí en Hechos. Tenía harta carga y esa carga lo llevaba a enseñar y esa palabra llevaba fruto en la vida de las personas. Hermanos, tenemos carga de usar los dones. A veces digamos, hermano, yo tengo el don de la enseñanza, pero tienes carga en tu corazón por usar los dones que Dios te ha dado para servir a otros en la iglesia, para que la iglesia crezca, sea edificada. Tienes carga, todos tenemos un llamado en la obra de Dios, todos tenemos un llamado, pero tenemos carga por participar de esa obra de Dios. Por último, vemos aquí un corazón dispuesto. En estos últimos versos no solamente vemos el corazón y la carga de Pablo, sino también la disposición de la iglesia. La iglesia en Troas, una iglesia que tenía poco tiempo de ser establecida, pero con una gran disposición para la enseñanza, para recibir el depósito de Dios. Versículo 7 decía, se prolongó su discurso hasta la medianoche, como decíamos, tipo 2 de la madrugada. Pablo tiene un gran encargo, pero le dije, hermano, yo creo que si yo intento predicar aquí hasta las 2, aquí se van levantando y se van. Me dejan y quedo solo, con las luces apagadas. Pero hermano, esta iglesia tenía tanta hambre del Señor, que aunque vieron que un tico se cayó después de las 2 de la mañana, se quedaron ahí hasta el amanecer. Tenían hambre de Dios, tenían deseo de conocer más de Dios, de ser alimentados, de ser edificados, de recibir de ese depósito. Era una iglesia que quería conocer más la obra de Cristo. Estaban dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Estaban dispuestos a que ella obrara en ellos, dispuestos a aprender, dispuestos a escuchar. Qué importante fue en una iglesia, mis hermanos. Y es aquí, mis hermanos, por donde yo creo que tenemos que comenzar nosotros. Todo esto que hemos visto de la obra de Dios, nosotros que estamos escuchando hoy, ¿por dónde debemos comenzar? Por donde comenzó esta iglesia, ¿no? Si queremos ser colaboradores eficaces en la obra de Dios, tenemos que comenzar por donde ellos comenzaron. Tenemos que comenzar por una disposición para las cosas del Señor. Ser fieles en lo poco, estar dispuestos a escuchar lo que el Señor tiene para enseñarnos por medio de su palabra, ¿no?
congregarnos, consagrarnos, entregarnos, disponernos para las cosas de Dios. Una pregunta buena para nosotros esta noche y para cada reunión de enseñanza, ¿no? ¿Con qué corazón venimos a escuchar las palabras de Dios? Miren, esta iglesia, ¿con qué corazón escucharía que pasó toda la noche hasta la mañana? ¿Con qué corazón usted viene aquí a escuchar la palabra de Dios? ¿Viene por compromiso con el hombre? ¿Viene cansado y fastidiado y que tengo que ir? ¿Cómo está nuestro corazón cuando estamos escuchando las palabras de Dios? ¿Con qué corazón recibimos lo que escuchamos? Cuando estamos escuchando lo que Dios nos habla, ¿cómo estamos reaccionando interiormente a eso que escuchamos? ¡Qué exagerado! Eso es para otro. Que otro se complique, que otro sufra, que otro se entregue. ¿Cómo estamos escuchando lo que Dios nos habla cada vez que venimos aquí? ¿Con qué corazón? ¿Con qué corazón respondemos después que escuchamos? ¿Hay una respuesta, hay una aplicación en nuestras vidas o somos solamente oidores y no practicantes de lo que escuchamos? Solo un buen corazón, una buena tierra, mis hermanos, va a llevar fruto al 30, al 60 o al 100. Un corazón que no escucha, que reacciona mal a lo que el Señor nos habla, que no está dispuesto a responder, no va a llevar ningún fruto y Dios no lo va a tener en cuenta para su obra. A ese corazón van a comer lo que recibe las aves de los cielos, va a ahogarse por las tribulaciones, como que mira que cayó entre las piedras, va a ahogarse en las cosas del mundo y los afanes de esta vida, pero el corazón dispuesto puede ser trabajado y moldeado por Dios para su obra. De versículo 13 al 16, por causa del tiempo no vamos a leerlo, ya lo hemos leído al principio. Lucas hace un resumen ya que nos muestra el apuro o el apremio que tenía el apóstol Pablo por llegar a Jerusalén. Nos dice rápidamente, de un lugar zarpó para el otro, de ahí zarpó para allá, fue hasta Asón, nos habla de puros viajes, no nos cuenta que se detuvo en ningún lado. Es más, cuando él parte inmediatamente para ni siquiera pasar por Éfeso, cuando llega a Miletene, entonces él quería rápidamente llegar a Jerusalén, tenía un encargo, y fue lo que nos muestra aquí Lucas, quiero resumir rápidamente lo que es este viaje de Pablo. Yo también quiero ir resumiendo para terminar, así como hizo Lucas. Entonces, ¿cómo podemos ir concluyendo todo esto que vimos? Después de escuchar todos estos principios de la obra, todas estas necesidades, dificultades, cosas que Dios nos pide, podemos tomar dos caminos o dos posiciones. Pensar que nosotros podemos hacer todo esto que vimos hoy nosotros mismos. Que si yo sigo estos principios, yo le hago como Pablo. O podemos caer en la desesperación y decir, no, tanta dificultad, tanto que Dios pide para su obra, y caer y decir, yo no puedo hacer esto. Son dos extremos en los que podemos caer. Y nos puede parecer abrumador el llamado a participar de la obra de Dios. Y las dificultades nos pueden parecer muy grandes. Pero el apóstol Pablo dice en otros dos pasajes algo que es muy importante que tenemos que entender. Pablo dijo al respecto de la obra que él hacía para Dios. En 1 Corintios 15:10. Si me acompaña, ya vamos a ir terminando, hermano, no se preocupe. 1 Corintios 15:10. El apóstol Pablo había hecho muchas cosas, era un apóstol, un obrero de Dios. Pero miren lo que dice. Para que no caigamos ni en el orgullo y tampoco caigamos en la desesperación. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él reconocía que todo lo que hacía para Dios era, y lo que él era en el Señor era por pura gracia. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, hablando de otros apóstoles. Aunque no yo, no era él. Usted no puede decir, no, es que yo voy a hacer y yo voy a estos principios que escuché y yo no. Pablo decía, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo siguió más que muchos de nosotros, mis hermanos. Mucho más que todos nosotros, podemos asegurarlo. Pero no era por causa de él. Era porque la gracia de Dios, la mano de Dios estaba sobre él. Fue la gracia de Dios que obró abundantemente en Pablo. Ahora, si nosotros nos disponemos, mis hermanos,
la gracia de Dios no va a resultar en vano en nosotros. Dios nos da gracia. A veces resulta en vano. ¿Qué significa eso? Que Dios nos da muchas cosas, nos da encargo, nos bendice con su palabra, nos da la iglesia, nos da una buena familia, nos ayuda con las dificultades, y todo lo que Dios nos da, como el hijo pródigo, lo desperdiciamos. Y la gracia que Dios nos da resulta en vano, no produciendo ningún fruto en nosotros. Como tierras que absorben la lluvia, pero no crece nada en ellas. Así es la gracia de Dios en algunos. Pero si nos disponemos como se dispuso el apóstol Pablo, la gracia de Dios puede obrar abundantemente en nosotros. Él también dijo a los corintios, en 2 Corintios 3:5, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Si a todo esto en la obra que yo hago, nosotros no pensamos que procede de nosotros. Ninguno es suficiente para todo esto que leímos hoy. Ninguno podría por sí mismo. Necesitamos la gracia de Dios. Pero ¿qué más dice el apóstol Pablo? Sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Nadie es suficiente o suficientemente competente por sí mismo para todo lo que expusimos hoy. Pero Dios puede suplir por medio de su suficiencia para capacitarnos para su obra. Si necesitamos gracia para servir, mis hermanos, a nuestras familias, Dios puede dárnosla. Si necesitamos gracia, mis hermanos, para proclamar el evangelio a otros, podemos pedirle que nos abra puertas. Si necesitamos que su gracia obre en nosotros para edificación de la iglesia, Él puede obrar en nosotros aún más abundantemente de lo que entendemos o pedimos o deseamos. Gracia para amar, gracia, mis hermanos, para exhortar, gracia para ser generosos con las necesidades de otros, gracia para soportar las dificultades y las pruebas, gracia para tener compañeros, gracia para enseñar a otros, gracia para servirle, gracia para disponernos en nuestros corazones. Si todo esto que vimos hoy nos falta, Dios puede darnos gracia. Gracia abundante. Él da abundantemente. Ahora, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Resultará en vano? Si la respuesta es negativa, va a ser gracia que nos da, pero que nosotros no retribuimos. Pero si hacemos como Pablo dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Hay una responsabilidad. Dios nos da la gracia, mis hermanos. Pero como vimos hoy, hay una responsabilidad de nuestra parte en la obra que Dios nos ha llamado a ser partícipes. Que al Señor nos ayude, mis hermanos, para que su gracia resulte en frutos para su gloria. Vamos a orar. Damos gracias, Señor,